Hola, buenas noches. Saludos a Bernardo, que al rato se conecta también. Manuelito, Carmen Salazar, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos, a todos. Ángeles, ¿qué tal? Qué gusto haber convivido con todos ustedes este domingo pasado. Como siempre, me da mucho gusto saludarlos. Saludarlos a todos. ¿Qué tal, Carmen Salazar? Buenas noches. Sí, saludarlos a todos me da mucho gusto siempre. Lulú, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Janet, qué gusto saludarlos. Buenas noches. Hola, Patti. Linda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Bueno, pues vamos a... Hola, Po, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos a todos. ¿Cómo nos hemos ya acostumbrado a este medio también de predicación? Me refiero con que ya nos saludamos todos, eso es bueno. Saludas al que va a usar el Instagram y ahí saludas a los que se van a conectar y saludas a todos. Gracias, Vicky, gracias. A Cristo sea toda la gloria. Solamente nos gozamos todos de estar juntos, porque cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto que pudiste ir el domingo. ¿Sí? Y bueno, gracias a Dios. A pesar de que fue puente, no fuimos tan poquitos. Katy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos, no saben qué gusto me da saludar a todos los hermanos en Cristo. Patti, qué gusto que te hayas podido conectar. Sí, hace rato que no te vea conectarte, pero me da mucho gusto. Samir, ¿cómo estás? A ver si puedes ir mañana para que me apoyes ahí con las canciones para la alabanza, ¿sí? Que por cierto, cuando no haya alabanza en México, ya estoy organizando para que podamos pasar por pantalla donde estemos dirigiendo la oración por la gracia de Dios. Lo importante es alabar a Dios con nuestros corazones. Amén. ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, al Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, al Padre de gloria, al quien nos dio vida y vida en abundancia. A ti, Señor, a ti, mi Dios. Venimos ante ti rogándote misericordia, Señor, y que tengas misericordia y nos des de tu palabra en esta noche. Nos des conforme a tus riquezas en gloria, el seguirnos fortaleciendo, Señor, con tu poder para que nuestra fe no esté apoyada en la fe de hombres, sino apoyada en un Dios grande, que todo es sobrenatural para ti, Señor. Todo lo que tú haces es sobrenatural, Padre. Te pedimos, mi Dios, danos de esas riquezas de la gloria que tienes allá, Señor, para este hombre interior, para que fortalecidos cada día obedezcamos más y en esas debilidades nos fortalezcas para ya no pecar, Señor, para ya no fallarte, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pido, mi Dios omnipotente, que en esta noche nos hables a todos nosotros. Todos necesitamos de ti, Padre. Gracias, Señor, porque queremos escuchar a ti, Señor, a tu precioso Espíritu que has enviado a nuestros corazones, para que nos revele cómo eres tú, Señor, y esos misterios de la gloria tuya, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Berta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Georgette, buenas noches, qué gusto saludarlos. A todos mis hermanos, vamos a continuar con todo este preámbulo de las jornadas de Israel. Recuerda que esto de las jornadas de Israel, todo nos lleva a ese estudio de por qué Dios nos pone en pruebas, por qué Dios permite y nos lleva a ciertos lugares, es decir, así como llevó al pueblo
Así de esa manera nos va llevando a nosotros el Señor en nuestro caminar. Recuerda que todos los mismos padecimientos que vamos recibiendo nosotros en nuestro crecimiento se van manifestando en todos nuestros hermanos, en todo el mundo, dice la palabra de Dios. En todo el mundo, dice en Primera de Pedro. Velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda viendo a quién devorar, ¿sí? Así es, al cual podrá resistir firmes en la fe, sabiendo que todos los padecimientos que vienen para nosotros, ¿sí? Sí, así es, Vicky. Todos los padecimientos que vamos pasando nosotros, los vamos padeciendo todos los hermanos. Y claro, no es el mismo padecimiento uno que otro, yo así lo he visto en los años que tenemos en Cristo. Alejandrito, ¿cómo estás? No son los mismos padecimientos, pero son padecimientos y vamos padeciendo todos hasta que seamos perfeccionados, establecidos en Cristo Jesús. Pero ahorita estamos en el estudio todavía, mis hermanos, de cómo Dios sacó a su pueblo con mano poderosa. Y recordando, cuando Dios sacó al pueblo con mano poderosa, los hebreos, es decir, el pueblo de Dios, que ya tenía 437 años de estar ahí esclavizado con Satanás, es decir, estaba en Egipto, ya tenía 437 años, entonces no hizo nada el pueblo, todo lo hizo Dios. O sea, desde hacerlos creer primeramente en decirles, hermanos, el poder es de Dios, y convencerlos, porque habían pasado 437 años, y entonces ellos dijeron, pues yo creo que Dios ya se olvidó de nosotros, y Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Dios llega y se acerca y se manifiesta en nuestras vidas con mano poderosa. Y nos empieza a hacer milagros para que creamos en Él, y luego recibimos a Cristo, y entonces cuando recibimos a Cristo, Él nos saca de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo Jesucristo, como Dios sacó al pueblo, sin ninguna cosa que tuvieran que hacer ellos. Pero es muy claro cuando tú ves en Apocalipsis que los lleva, y mira, abre tu Biblia, ahí en Éxodo, en Éxodo, te voy a decir cuál, 3, ¿sí? 3:17, y el Señor dice, y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra donde fluye leche y miel. O sea, lo saca de Egipto para después ir a luchar con el cananeo, el eteo, el amorreo, y todos esos puntos que van visitando en las jornadas de Israel, junto con los que, lo que es impresionante también es decir, ¿quiénes entraron, cruzaron cruzaron el Jordán con Josué? Solamente fueron con ellos las descendencias de los que salieron, y 2 de ellos, que fueron los que le creyeron a Dios, y ellos se enfrentaron al Jebuseo, al Seduceo. Entonces las jornadas de Israel es todo un caminar que podemos ver en nuestra vida. Así es que abre tu Biblia en este momento y vamos a empezar a ver aquí en Éxodo 13. Dice, después de que en Éxodo 12, recuérdate, no me lo voy a mencionar como un antecedente. Éxodo 12 dijo cómo los iba a sacar. Es decir, me voy un poquitito atrás nada más, mis hermanos. En Éxodo 11, Dios le dice, voy a sacarlos a todos. Y habían pasado muchas plagas, pero Dios envía una plaga tremendísima que mata a todos los primogénitos. O sea, eso ya lo sabemos, lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero vale la pena recordar. Viene un momento donde Dios se va sobre el Satanás y le destruye cosas impresionantes de ligaduras que tú tenías,
donde Satanás no te quería soltar. ¡Ay, Toñito! ¡Qué gusto saludarte! ¡Qué gusto que te conectas! ¡Qué bendición, mijo! Te extrañamos ahí en la iglesia y siempre eres bienvenido, siempre las puertas están abiertas. Yo pues te queda lejos ahorita, pero ya habrá los tiempos para que puedas estar ahí con nosotros. ¡Qué gusto! Keynes González, buenas noches. ¿Sí? Y entonces, Dios saca con mano poderosa a su pueblo de Egipto. ¿Cómo te sacó a ti? Pero eso no quita que te va a llevar el Señor, por muchas pruebas en tu caminar. Porque tiene que quitarte lo egipcio, mi hermano. Tiene que quitarte lo egipcio. Y a veces esa parte de que Dios nos quita lo egipcio, cuesta, duele, porque estamos muy arraigados al mundo. Estamos muy arraigados a las cosas que nos ofrece el mundo y queremos vivir mezclados, es decir, queremos seguir viviendo con las maneras del mundo, de cómo se avanza, cómo se logran los avances, pero a la vez estamos con el Señor, ¿sí? A la vez estamos con el Señor, entonces traemos un pie dentro en el mundo y un pie afuera. Y recuerda una cosa, cuando Faraón llegó un momento de tantas plagas que tenía, no sé si en la de las plagas, dentro de la de los piojos, o dentro del agua que se convirtió en sangre, o de las moscas, una de esas que ya era muy molesto, donde agarra Faraón y le dice a Moisés, váyanse ustedes. Váyanse, y le dice, pero me dejan a sus familias. Váyanse los varones y vayan a adorar y regresan. Y esa es la posición de Satanás. Satanás siempre te la va a estar vendiendo, es decir, tú tienes que regresar, aquí estabas mejor. Y entonces nosotros caemos en esas cosas. Pero Moisés le contesta lo que Dios le dijo a Moisés. Dile que es todo o nada. Salimos todos y no regresamos. Y todos es sus cónyuges, sus hijos, sus padres, sus abuelos, todos salen de Egipto. Y entonces esa es una promesa que Dios nos hizo. Y es cuando nosotros debemos de comprender que aunque sigamos pisando el mundo, Dios va a tratar fuertemente. Y si seguimos de necios, que no, que sí funciona, que yo estoy acostumbrado así, y como trabajas en el mundo, te quieres aferrar a esa parte, pero no vas a lograrlo, hermano. Porque Dios es tenaz y te va a llevar a pruebas que te va a enseñar, o aprendes a depender de Dios. ¿Estás contento con lo que Dios tiene para ti, lo que te ha dado a la fecha? Y Dios por añadidura te va a prosperar en todas las áreas. Recuerda que el plan de Dios es llevarte a la tierra donde fluye leche y miel. Y esa tierra hoy se llama la Nueva Jerusalén. ¿Dónde está la Nueva Jerusalén? En el cielo. Ahí es donde se va a formar la Nueva Jerusalén de los vencedores. Pero para poder entrar a la Nueva Jerusalén, así como el pueblo que cruzó el río Jordán, para poder entrar allá a la tierra donde fluye leche y miel, tuvieron que vencer al Eteo, al Jebuseo, a todos esos que también tú te los vas enfrentando para que tú los venzas. Y entonces en el capítulo 11 habla de la plaga más fuerte que mandó el Señor, que es que iba a matar a todo primogénito en Egipto. ¿Sí? Así es que dice Hebreos 11:5, Éxodo 11:5, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que esté tras el molino, y todo primogénito de las bestias.
y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Amén. Amén. Y esto, ¿sabes qué va a suceder? Ahora te lo voy a reflejar en otra parte de Apocalipsis. Dice el Señor, cuando venga la gran tribulación, todos los que se queden, todos los que no quieran aceptar a Cristo como Señor y Salvador, van a tener una prueba, un gran clamor, el cual nunca jamás habrá visto en el mundo. ¿Sí? Así es que la clave de todo es estar en Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Así es que Dios es grande y poderoso. Y en el capítulo 12 dice cómo va a ser la Pascua. Recuerda que la Pascua es la víctima de la Pascua, mi hermano. Es que la víctima de la Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua, hermano? Cristo. ¿Quién es la víctima? El Señor Jesucristo fue la víctima de nuestra Pascua. Con lo cual el Señor nos sacó con mano poderosa de Egipto. Amén. Cuando tú recibes a Cristo, tú también tienes una Pascua. ¿Y quién es esa víctima de la Pascua? Mira, en Éxodo, dice, en Éxodo 12, 27. Cuando tus hijos les pregunten, le decía el Señor, cuando tus hijos les pregunten, ¿qué es esto de matar un cordero el día 14 del mes de Nisán? ¿Qué es eso de que se mata y tenemos que celebrar la Pascua? Porque Dios dijo que esa será, ¿sí? Esa será la Pascua. Y tú les dirás, dice el Señor, es la víctima de la Pascua, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces Dios nos libra de toda situación gracias a la sangre de Cristo. Gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Marinita, ¿cómo estás? Gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la víctima del Padre, que lo entregó para que tú y yo pudiéramos ser libres. Amén. Para sacarnos de Egipto, para sacarnos de esa con mano poderosa, puso esa víctima, que esa víctima para ti, para mí, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que recordar y celebrar la Santa Cena del Señor. La tenemos que celebrar porque esa Santa Cena del Señor que celebramos, nosotros acostumbramos en el primer miércoles de cada mes, ahí Manolo nos apoya celebrándola, y yo aquí en Valle de Bravo. Entonces, mi hermano, es una fecha tan importante. Estás recordando el 14 del mes de Nisán, el día en que Dios sacó a su pueblo de Egipto. Ese 14 de Nisán tiene que ver con las vueltas que da la tierra, que no voy a entrar a ese estudio. Y entonces dice aquí la palabra de Dios que en Éxodo 12, dice Éxodo 12, 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Qué impresionante cuando dice para siempre, Señor, y aplica esto a nosotros, y esto era asombro lo que va a venir. Sigue siendo, la palabra de Dios no se equivoca en nada, mis hermanos. Dice, y cuando entréis, en el versículo 25 de Éxodo 12, cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. ¿Cuál rito? La Pascua. Y si tus hijos te preguntan, le vas a decir, es la víctima de Jehová. ¿Cuál es la Pascua? La víctima de Jehová. Para que veas cómo hay cosas que nada tienen que ver con la verdadera Pascua, la cual nos enseña el Señor. Ese día que el Señor nos sacó con mano poderosa.
¿sí? Ese día que el Señor usó a su propio Hijo para salvarnos a ti y a mí, nada tiene que ver con los chocolatitos de la Pascua y cosas que el mundo se inventa. Bueno, dices, yo simplemente lo veo y bueno, todo nos es lícito, todo no, esto no edifica nada, pero pues ahí si te dan un chocolate, a mí ni me gusta el chocolate, ¿no? Y entonces nada tiene que ver con cosas que ha inventado el mundo. Y dice, ¿qué sucedió? Versículo 30, y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor, como nunca la había habido, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Qué tremendo, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado tener a un fallecido familiar? Qué difícil, qué duro. Es un golpe en el alma que no tiene valor para decir. Todos los que hemos sufrido alguna persona que amamos y falleció, sea nuestros padres, un tío, un hermano, todo. Dices, la gente viene y te da el pésame el día que vas al entierro y todo, pero es un dolor en el alma que solamente Dios puede quitar. Pero en ese momento Dios, para sacarlos con mano poderosa, hubo muerte en todas las casas, menos en la casa de todos los israelitas. ¿Por qué? Porque había una víctima con la cual habían rociado los dinteles de sus puertas y sus ventanas, y ahí no los pudo tocar nada. Amén. Nada los pudo tocar, como a ti y a mí no nos puede tocar el enemigo. Va a luchar, pero tu fe lo va a echar fuera. El Señor por 7 caminos los va a sacar delante de ti. Cuando tú estés en una prueba, mi hermano, cuando estés en una prueba, lo único que tienes que tener es tu fe, que no falle, con las manos hacia el cielo, clamando siempre, de rodillas ante nuestro Dios Todopoderoso, y tu batalla está ganada. Que Dios la permite, sí, para ver tu fe, porque tu fe tiene que ser hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que dice que había un muerto. Y entonces Faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche. Fíjate, los hizo llamar, ¿cuándo? De noche. Y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, y id y servir a Jehová como habéis dicho. Ir y servir a Jehová como habéis dicho. ¿Y qué? ¿Quién lo soltó? Satanás, que en este caso estaba en Faraón. Cuando tú llegaste a Cristo, ¿quién te soltó? Satanás. Dejó de tener sus manos asquerosas sobre tu vida. Sobre tu vida. Y Satanás te suelta y dice, ya. Entonces entras y recibes a Cristo y eres una nueva criatura creada en Cristo Jesús, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y aquí dice, vayan, hizo les dijo, salid en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, e ir y servir a Dios. Mi hermano, fuiste llamado ¿a qué? A servir. Y tú puedes estar trabajando en una empresa, tú puedes estar trabajando en tus negocios, tú puedes ser empleado, pero Dios te llamó ¿a qué? A servirle a Él. Y un servicio que haces a Él, número 1, es irlo a escuchar y decir, los domingos son de mi Dios.
y en la noche lo voy a escuchar y lo voy a escuchar y voy a estar ahí atento a su palabra, creciendo en su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Y cuando Dios marque el tiempo señalado, vas a servir a Dios también. Y Dios te va a mandar aquí, te va a mandar allá. Y el Señor, aunque te tenga en el trabajo secular, te va a usar, mi hermano. Y vas a ver la gracia de Dios y el poder de Dios. Y Él se encarga de tu provisión, de tu paz, de tu gozo, de tu sanidad, de todo. El pueblo salió a servir a Dios. Imagínate, todos tenían un trabajo ahí, eran esclavos de Satanás, tenían que preparar ladrillo y hubo instrucciones, ahora producen el doble y no les van a llevar el zacate los egipcios, sino ese zacate lo van a ir a recoger ustedes mismos. Entonces les puso más carga Satanás sobre el yugo de los israelitas. Pero cuando lo sacó, Dios dijo, ya, dejaste de ser esclavo, dejaste de ser esclavo. Mi hermano, tenemos que captar ese mensaje. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Dios no necesita que tú te estés esforzando con otras cosas, esforzándote para que trabajar más, que para todo te va a llegar por añadidura. Todo lo que viene de Dios es en paz y en gozo, ¿sí, mis hermanos? ¿Sí? Todo lo que viene de Dios. No se te olvide un leñito, Yolito. ¿Sí? Todo lo que viene de Dios viene por añadidura. Así es que no te afanes, hermano. No te afanes por hacer dinero. Dios se va a encargar de tu provisión. No te afanes por meterte en líos, no te afanes por meterte en problemas, que para prosperar, eso es del mundo, eso déjaselo al mundo. Dios va a hacer que tú prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. No tienes que trabajar, porque el Señor dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, no hay de otra, tenemos que trabajar, pero no tenemos que trabajar trabajando 12 horas diarias, 14 horas, y andamos para arriba y para abajo. Si es que, mi hermano, no debes vivir afanado en nada. Tú trabaja y el Señor va a prosperar los negocios solitos. Se impacta uno de qué manera llegan de repente el Señor misión, nos sana, nos lleva a los mejores lugares, encontramos gracia en los hombres. O sea, yo te puedo platicar tanto testimonio que yo ahora a veces le pido perdón a Dios de mis primeros años en Cristo, que aún los primeros 10, 12, todavía ahí luchando ahí con el mundo, ahí ganando el dinero con el sudor de mi frente, cuando lo que tengo que hacer es rendirme a Dios, pedirle perdón por mis pecados, ir y esperar en Él, y Dios te va a llevar a que pidas perdón a aquellas personas que les fallaste, que lo que hiciste mal, y Dios va a proveerte para si les debes dinero les pagues, en fin. Dios es maravilloso, mis hermanos, es más grande de lo que nuestra mente finita puede imaginar. Tú fuiste llamado ¿a qué? A servir a Dios. Y dice en el versículo 32, toma también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho. Ahí está con lo que tú vives. Ahí está tu trabajo. Llévate a tus animalitos que tú los crías para vender o que los usas para lo que quieras. Llévatelos también. Dice, ya no quiero saber nada, dice Satanás. E idos y dice, tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, y ay, me bendicen a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, ¿sí? Y los egipcios, ¿qué hacían? Los apremiaban, o sea, ¿qué hacía Satanás? Porque habían demoniados ahí. Ya, váyanse, ya, no los queremos ver aquí, ya, estamos hartos de ustedes. Nos han traído puros males, ¿no? Por eso hay gente que no te soporta, o sea, hay gente que tú llegas a una casa o van a tu casa y se sienten incómodos. Dices, ¿qué es esto? O sea, yo me puedo llevar con esta persona y no eres tú, es el Espíritu
Espíritu de Dios que incomoda a Satanás, porque el espíritu inmundo está en otra persona, y los incomoda, entonces que casi, ya vete, ya. No sé, mi hermano, mi esposa y yo hemos vivido lugares donde nos han corrido, ¿no? O sea, pues qué gusto que vinieron, ahí se ven, ay, qué gusto, pues mucho gusto conocerlos y todo, ¿no? Hasta dices, de mejores casos me han corrido. Así es que Satanás no te soporta, mi hermano. Satanás no te soporta porque tienes a Dios en tu corazón, por eso no está a gusto. Por eso cuando tú vas a ciertos lugares, híjole, pero si te metes donde Él tiene gobierno y te va a dar unas zarandeadas, que no te metas ahí, ¿sí? No te metas ahí. ¿Eh? Pero personas que tú lleno de la unción del Espíritu de Dios, como dice la palabra, ser llenos del Espíritu de Dios, no te soporta Satanás, y son las personas que te dicen, no, ya vete. Y entonces, mi hermano, mis hermanos, tenemos que entender que los egipcios por eso premiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos con el Dios que ellos tienen, y todos son muertos, ¿sí? Y entonces dice en el 34, llevó el pueblo su masa antes de que se leudase. ¿Qué llevó? Su masa antes de que se leudase. ¿Qué es lo que tienes que llevar cuando Dios te saca? Lo que primero empiezas a cargar es tu Biblia. Y esa Biblia, si tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, siempre te va a guiar al pan sin levadura. Nada que antes de que se le leudase. Sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Hicieron, dice versículo 35, hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas, plata y de oro. Fíjate, Dios les dijo, y los voy a sacar, y los del mundo les van a dar todo lo que traían ustedes. Así es que, mi hermano, cuando Dios te saca y te dice, no, esto no te lo vas a llevar, y esto, dice Satanás, esto se queda aquí, prepárate, porque cuando Dios te saca, mueve las cosas el Señor de una manera que hace que todo lo que habías perdido te lo regresa el mundo. Te lo regresa el mundo. Dice, aquí estoy, ya vete, pero ya. Mejor vete de aquí, no me molestes, ya. Mejor, mira, lo que yo te quería detener, llévatelo. Aquí está mi reloj, aquí están mis alhajas, y se los llevó. Y ahí está el ejemplo de que todo, como dice en el libro de Colosenses, todo esto que pasó es sombra de lo que había de venir, de la verdadera luz que es Cristo, el único que da luz a los hombres. Amén. Y entonces vemos aquí que dice, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Y así despojaron a los egipcios. Y así despojaron. Yo recuerdo cuando Satanás me sacó, yo era parte de una sociedad de dos entrañables amigos, pero eran del mundo, eran muy entregados al mundo. Y ninguno de los dos, uno de ellos ya falleció y no quiso conocer a Cristo. Tenía mucho conocimiento y historia, que me dijo, ojalá no te alejes de nosotros, porque todos los que he visto que se meten ahí, se separan de los amigos y ya no regresan, cambian mucho, y que el otro, pues gloria a Dios que me pasó, mi hermano. Yareli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es que, y entonces, como yo traía muchos negocios con ellos, dijeron, bueno, pues está bien, vete tú, pero todo lo que habías trabajado y lo que nosotros estábamos aquí en esta sociedad, no te llevas nada. Dije, bueno, pues Señor, tú me dijiste que entrega, porque si yo me seguía aferrando a que me tengo que llevar mis contratos y que esto que yo trabajé y que la gente, híjole, Señor, pues yo dije, Señor, ya me siento más a gusto contigo. Y me dijo el Señor, entrégale todos sus contratos que estaban por firmarse, todo. Y cuando la gente que nos iba a dar esos contratos se enteró que yo me iba, y no por mí, por la gracia de Dios, dijeron, si tú no sigues aquí, Joaquín, con estos contratos, nosotros no les damos nada. Así es que de una vez, si los quieres tú, son para ti.
Y los que yo había trabajado, todos me los dieron a mí. Y aquí me trae ese recuerdo cuando leo este versículo. Leo este versículo, que el Señor te saca con tu oro, con tu plata, y ningún enfermo en tu tribu. Ningún enfermo en tu tribu. Porque así es la fidelidad del Dios tan grande que tenemos. ¿Sí? Y dice en el versículo 37, en el mismo 36, les dieron cuanto pedían y despojaron a los egipcios. Yo los despojé a mis socios, contratos que ellos decían, ¿por qué te lo llevan? Pues pregúntale al que lo da, ¿no? No te lo va a dar a ti, es que se pierda que me lo lleve yo. Y se los dijeron ellos, ¿no? Este contrato es de Joaquín. Gloria a Dios. Dice en el versículo 37 de Éxodo 12, partieron los hijos de Israel de Ramasés de Sucot como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. Así es que échale, ¿cuántos iban? También subió con ellos grande multitud de toda clase de personas. Qué impresionante, dices, ¿por qué lo siguieron otras personas? ¿Qué mensaje nos quiere dar el Señor cuando dice, todas estas personas, amén, así es Janet, amén, Katy? ¿Qué nos quiere decir el Señor cuando dice que salió mucha gente que no pertenecía al pueblo? Dice, también con ellos, grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. O sea, déjate, ahorita vemos lo del ganado, de los animales y todo. Pero Dios los sacó con muchísima gente que no era de Israel, pero que se unieron. Y ahí estamos tú y yo, unidos a un mismo pueblo, que de ambos Dios hizo uno. Amén. Como dice en Gálatas, que de ambos pueblos el Señor Jesucristo vino a abolir la separación que había entre nosotros y los judíos. Desde luego ahora los judíos mesiánicos, pero que cuando termine la gran tribulación, donde Dios prometió salvar a todos, entonces de ambos pueblos seremos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Y dice, salió con ellos una multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Fíjate nomás imagínate la velocidad. Salieron a pie y salieron con muchísimo ganado y las ovejas. Iban los niños, iban los animalitos, iban todas las pertenencias que le habían quitado a los egipcios. ¿Qué velocidad habrán traído? Piensa en la velocidad. Yo creo que 3 kilómetros por día. Yo creo que era mucho. Pues iban lentos como ellos. Pero así había dado Dios la instrucción. Si Dios te sacó, mi hermano, no hay nada que te regrese. Dios es fiel. Dios es fiel. Una vez que Él te saca, ¿sí?, la salvación no se pierde. No se pierde. Así te alejes, así te sientas que no. Dios tiene un pacto contigo, ya sea en el cuerpo o sin el cuerpo, pero tiene un pacto que hizo contigo. Así es que a Dios no le preocupaba porque Él se encargaba de protegerlos de Satanás. No le importó la velocidad a la que iban, pues se había dicho el Señor, pero apedúrense porque Satanás va a ir atrás de ustedes, los va a alcanzar. A Dios no le preocupó eso. Está poderoso que dices, tú sales con tus cosas y todo, y vas a la velocidad ahí caminando a servirle, y donde vayas, y Dios está contigo, como viene escrito en su palabra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? ¿Sí? Y también dice que muchísimo ganado, nada más la velocidad. Y dice en el 39, y cocieron tortas de levadura de la masa que habían sacado de Egipto, que no había que leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse de comida. Pero eso no le preocupaba a Dios, porque Dios se encarga
de tu alimento. Amén. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Toda una eternidad. Generaciones y generaciones. Y tú y yo, generaciones tras generaciones. Pero Dios prometió que serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Y Dios prometió, todo Israel será salvo. Piensa cuántas generaciones ya habían dejado de estar en el cuerpo en esos 430 y tantos años. En esos 430 años. Tú nomás analiza esa parte. Vivían 70, 80 años, como ahora, o a lo mejor menos. ¿Cuántas generaciones ya no estaban? Se quedaron en Egipto, les tocaron los buenos años de Egipto, pero después siguieron multiplicando y después volvieron esclavos. ¿Cuántas generaciones nacieron y que murieron en Egipto? ¿Sí? Y Dios prometió salvarlos. ¿A quién? A todos. A todos. Por eso lo menciona, dice, 430 años. ¿Y nada más salvó a esa generación? No. Dios va a salvarlos a todos. Todo Israel será salvo. Dice aquí la palabra de Dios, versículo 41. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Si lo lees sin la revelación, porque tú podrías entender, salieron todos los que estaban ahí esclavizados. ¿Sabes quiénes salieron también? Todos los que habían fallecido años antes, es lo que está diciendo Dios. Porque Dios va a salvarlos a todos. A todos. Oh, hermoso misterio, mis hermanos. Dice, salieron todas las huestes de Jehová, salieron de la tierra de Egipto. Versículo 42. Esa noche, dice, es noche de guardar. Es que noche. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel y en sus generaciones. ¿Por qué de noche? ¿Por qué esa noche, mis hermanos? ¿Sí? ¿Por qué esa noche, mis hermanos? ¿Por qué esa noche se la tenían que dedicar? Salieron de las tinieblas. Y la noche significa mucho de la parte de las tinieblas. ¿Sí? Dios los sacó de noche. ¿Sí? Es decir, esa noche Dios les dijo, ya váyanse. Satanás los soltó de noche, porque él solamente se mueve en la noche. Él no se mueve en el día. Entonces, por eso vemos aquí, y es noche de guardar para Dios, por haberlo sacado en ella en la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esa es la ordenanza de la Pascua. ¿Cuál es la Pascua? La víctima de la Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. ¿Quién es la víctima? Fue el Señor Jesús, para que tú y yo pudiéramos ser libres. Dice, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. ¿De cuál? De la Pascua. ¿En qué consistió la Pascua? En que mataron al Cordero. Ningún extraño puede participar de la sangre de Cristo, al menos que reciba a Cristo. Ningún extraño podrá comer de ella. Tú te has comido a Cristo, mi hermano. Y dice el Señor, si no me comes, no tendrás parte conmigo. Necesitas comerme a mí, decían los judíos. ¿Cómo quieres que los comamos? ¿Sí?
Tú te comes la palabra de Dios, te comes a la víctima, te comes a Cristo, o sea, Él se hace en ti, mis hermanos. Recuerda, lo vamos a leer rápidamente, mis hermanos, porque está muy revelador. No sé cómo lo veas tú, mi hermano, pero mira, vamos aquí a Juan 6. Vamos al libro de Juan 6. Dice Juan 6, 6:53. Vamos a dice Juan 6:50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo, como la víctima. Por eso fue en cuerpo nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, de cierto os digo, porque en el 52 decían los judíos, contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre, que es la víctima. ¿Qué hicieron los israelitas para poder que no los tocara Satanás? Tuvieron que comer el cordero apresuradamente, mis hermanos. Dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Por eso tú y yo nos significa cuando tomamos la Santa Cena y tomas ese jugo de uva, para tu conciencia es la sangre de Cristo. Estás tomando la sangre de Cristo. Amén. Bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene ¿qué? Vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Qué estabas mostrando el Señor en el Antiguo Testamento? Todos estos israelitas estaban circuncidados, tenían un pacto con Dios. Y Dios los sacó a todos. A todos los sacó y a todos los salvó. Aún los que habían muerto antes que ellos, porque había un pacto con ellos. Y a todos los sacó el Señor, y todos ellos eran parte de ese pacto en el cual Dios prometió y los sacó. Aleluya. Entonces, qué impresionante. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero. Qué impresionante. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de la Pascua, después de que lo hubieres ¿qué? Circuncidado. A ver, entonces aquí dice, todo aquel que no es judío, pero que fue comprado por ustedes, que lo habían comprado, lo circuncidas, lo haces entrar en el pacto conmigo, y entonces le darás de comer, ¿sí?, del pan sin levadura. Le darás de comer, ¿sí? Ningún extraño comerá la Pascua, la víctima en la Pascua. Comerá del cordero, ese sí podrá comer de esta Pascua, ¿sí? ¿Cuál es esa Pascua? Esa Pascua es comer durante 7 días ese pan sin levadura, ¿sí? ¿Quién es el pan que debemos de comer? Cristo. ¿De dónde viene? Del cielo. Amén. Y todo dice, todo siervo humano comprado por dinero. Y te digo, mi hermano, tú y yo, en esta sombra de lo que va a venir, aquí estamos tú y yo. Nosotros no éramos israelitas, pero fuimos comprados por precio.
Dice 1 Corintios, no olvidéis que fuisteis comprados por precio. Y aquí es donde entramos los gentiles al pacto con Dios, gracias a Cristo, porque Cristo nos compró con su sangre. Como dice mi esposa seguido, es un valor que ninguno de nosotros podríamos pagar por esa hermosa salvación. Pero tú fuiste comprado por precio. Así es que dice 1 Corintios 6, 19, si no me equivoco, por lo tanto, habéis sido comprados por precio. Entonces, glorificar a Dios. Aleluya. Glorifica a Dios. Porque fuiste comprado por un precio muy alto. Por eso eres parte de un solo cuerpo, donde Dios de ambos pueblos va a ser uno. Amén. Fuiste comprado por precio. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Tienes derecho a comer de Cristo, mi hermano, a comer de la vida eterna, porque el que no coma de su cuerpo y de su carne no tendrá parte con él, pero el que coma, yo le daré vida eterna, dice el Señor Jesucristo. ¿Sí? Así es que tú puedes comer. El extranjero y el jornalero no comerá de ella, al menos que reciba a Cristo. Se comerá en una casa y no llevará de aquella casa no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrará, ni le vas a quebrar hueso suyo. Y dices, sí, bueno, ¿y por qué, Señor, pusiste esto de no quebrar ningún hueso? ¿Sí? Porque al Señor Jesucristo no se le quebraron ninguno. Fíjate, vamos al libro de Juan 19:36. Vamos al libro de Juan 19:36. Ay, mis hermanos, qué importante es hacer estos estudios, ¿sí? Yo sé que son muy buenos los estudios de la fe, de todo lo que nos enseña, Señor, pero esto también te fortalece en tu fe y te das cuenta que estás en el pacto. Y si tú estás en una prueba, te estás entrando en una prueba, estás en medio de ella, que tu fe no falte, porque tú eres parte del pacto con Dios y Dios prometió y Dios va a cumplir. Al que cree, todo le es posible. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte de querer seguir cargando con tus fuerzas los problemas y quererlos solucionar. Ríndete a Dios y dile perdón y Él va a ordenar todo tu caminar. Él ordena todo tu caminar. Él se va a encargar de proveerte para que pagues lo que debas. Él se va a encargar de sanarte, se va a encargar de tu provisión en tu mesa. Pero ya ríndete a Dios, ya no luches con Dios, mis hermanos. Ya no luchemos con Dios como Jacob, que luchó con Dios. Luchamos con el diezmo, luchamos con los mandamientos, queremos seguir en el mundo. Dios dijo, se van todos o ninguno. No, dice a Faraón, dice Satanás, nada más que se vayan los varones y que regresen. No, Señor. Dios dijo, todos. No, Satanás aquí más bien aplica. No, Satanás, se van, ¿qué? Todos. Juan 19:36 dice, a ver, déjame leer. 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza al instante y salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Qué fuerte para el apóstol Juan haber visto a su maestro. Él le tocó ver en lo físico la víctima de Jehová. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también la creéis. Versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura.
no será quebrado hueso suyo. ¿Sí? Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Sí? Así es que, mis hermanos, vemos aquí en el Antiguo Testamento que dijo, cuando coman la Pascua y maten al cordero, no quebrarán ningún hueso suyo. Dice, toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale ¿qué? Circuncidado, todo varón, y entonces la celebrará. Aleluya. Así es que tú y yo somos esos extranjeros que fuimos circuncidados. Recuerda que nuestra circuncisión fue en el corazón. Tú estás circuncidado. En la próxima semana veremos más sobre este tema y la circuncisión, cómo fuiste tú circuncidado, y será como una muestra y será como uno de nuestras nación. O sea, Dios te toma. Qué impresionante ver aquí Gálatas 3, que de ambos pueblos hizo uno. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Es decir, quien no nazca de nuevo no puede estar comiendo de Cristo. ¿Cuándo comes de Cristo? Cuando recibiste a Cristo, entraste en el pacto. Y entonces, ¿cuántos de nosotros podemos decir, wow, esta palabra se me abrió como pergamino desde que recibí a Cristo? Yo tenía mi Biblia ahí, nunca la leía porque no le entendía nada, porque no eras partícipe, no estabas permitido para ti el que tú comieras del cordero. Pero ahora tú puedes comer de él porque fuiste circuncidado, porque entraste en el pacto. ¿Sí? Y vamos a tener vamos a terminar este capítulo rápidamente, que me quedan dos versículos. ¿Sí? Dice, y entonces la celebrará y será como uno de nuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero. La ley de Dios aplica para ti y para mí, que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y Aarón, y así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Mis hermanos, yo sé que no hemos llegado a las jornadas de Israel, pero todo esto, no sé, a mí me apasiona cuando dije, tengo que dar el preámbulo, cómo se dieron todas las cosas, y me emociona ver cómo nos da revelación el Señor para poder comprender todo lo que sucedió cuando el Señor Jesús vino a salvarnos y todo lo que nos va pasando desde que llegamos a Cristo. Amén. Así es que, mis hermanos, qué bendición haber estado con ustedes. Mañana nos vemos para la alabanza, la vamos a grabar por si no tienen allá, hay manera de tenerla mañana para el servicio de miércoles en México, pero aquí los de Valle sí la podremos estar en presentes, escuchar su palabra aquí en Valle de Bravo, y gloria a nuestro Señor. Y nos estamos viendo, mis hermanos, para el próximo martes, para los de la Ciudad de México. Para los de Valle de aquí, nos vemos aquí este domingo en la iglesia. Y de este domingo en 8 estaremos otra vez ahí para saludar a todos mis hermanos. Ya tendremos otra vez oración, servicio. Tendremos la reunión de mujeres, la reunión de varones, para estar ahí conviviendo con ustedes. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dale gracias al Señor. Levanta ahí tus manos y el Señor, me rindo a ti, Padre. Me rindo a ti, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi proveedor. Nada me faltará, Señor, nada me faltará. Tú eres el Dios, y no me apeno levantar las manos en ningún lugar, porque puedo levantar manos santas gracias a la sangre de Cristo. Y levantar mis manos es declarar, Señor, clamo a ti, Señor, en todo y por todo. Ayúdame, Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para que yo termine
con esos eteos, esos saduceos que están en mí, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Qué gusto saludarlos. Así es que estamos aquí para vernos el día de mañana en la alabanza. Por si no tienen, la pueden poner, la que se graba aquí en Valle de Bravo. Y estamos ahí pendientes. Bendiciones. Bye, mis hermanos.